Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Albano Gabriel de la Cruz Postigo y voy a ser su profesor de química. En esta ocasión vamos a tratar el tema tabla periódica. Este material ha sido preparado exclusivamente para el Colegio San Carlos de Marte Pedregal, nivel cuarto y quinto de secundaria. Comencemos. Comencemos con un pequeño recordatorio sobre la estructura de la tabla periódica. La estructura de la tabla periódica está formada por 7 periodos que son agrupaciones lineales horizontales, 7, cada uno están sus números, se ven algo borrosos, pero ahí están, 7, y 18 grupos verticales, 18 grupos verticales. También podemos ver que la tabla periódica está separada en bloques, si podrán recordar, este es el bloque S, todo este de acá es el bloque D, que conforma todo esto que está en verde claro. Este bloque multicolor es el bloque P, con excepción del helio. Y el bloque de abajo es el bloque F. Lo básico, recordar que está estructurado en periodos y en grupos. ¿Qué son las propiedades? Las propiedades son características de cada uno de los elementos. Y estas varían en función de la tabla periódica. Vamos a aprender a reconocer la forma en la que varían estas propiedades, tanto en el grupo como en el periodo. Este es un pequeño resumen de todas las propiedades que vamos a ver. Primero, radio atómico. El radio atómico es la propiedad física del átomo que se considera como la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos vecinos, iguales. Nótese acá que para definir el radio atómico se requieren por lo menos dos núcleos, la distancia que hay entre los núcleos de los átomos vecinos. Es difícil medir el radio atómico de un solo átomo, puesto que el borde de la nube electrónica no es estable debido a la vibración del electrón. El electrón puede estar acá, en otra ocasión puede estar acá, en otra por acá, y eso dificulta delimitar el final de la nube electrónica. Hay muchas variaciones para el final de la nube electrónica. Esas variaciones se hacen más estables cuando el átomo se une, sobre todo cuando se une con su similar. Por ejemplo, acá, calcular ese primer radio, muy difícil, pero calcular la distancia de un núcleo a otro núcleo cuando están unidos, más fácil. Y simplemente tengo que dividir el diámetro entre 2. Entonces en el radio atómico se va a cumplir que el radio es igual al diámetro entre 2. Ya te expliqué por qué entre 2, porque no podemos calcular de 1 debido a que no sabemos dónde termina la nube electrónica por el movimiento propio del electrón. Esta medida es relativa. El radio atómico en un periodo aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de arriba hacia abajo. Quiere decir que en el extremo de acá se encuentra el átomo más grande. Bueno, acá falta completar con un periodo, sabes que son 7 periodos. El átomo más grande sería el francio. Y el más pequeño se encuentra localizado en la esquina opuesta, el helio. ¿Qué te pueden preguntar? Bueno, te pueden preguntar qué es el radio. Ya sabes que es la distancia que hay, la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos vecinos de átomos iguales. Te pueden preguntar cuál es el más pequeño de la tabla periódica, el helio. ¿Cuál es el más grande? El francio, el cesio. ¿Cómo aumenta en un grupo? De arriba hacia abajo y en un periodo de izquierda a derecha. Ahora, este radio puede modificarse cuando se pierden o se ganan electrones, debido a la proximidad que hay entre sus cargas. El electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. El protón trata de atraer al electrón y el electrón trata de alejarse de él. En los iones positivos, cationes, son más pequeños que sus átomos neutros. ¿Por qué? Un catión ha perdido electrones. Supongamos que habían acá dos electrones, empujando por alejarse. Como el catión ha perdido electrones, pues ahora el protón que queda los atrae con mayor fuerza, porque las cargas opuestas se atraen. Los electrones, por efecto de su movimiento tienden a ganar energía y quieren alejarse. Entonces el protón los quiere atraer
protón ejerce una fuerza hacia el centro y el electrón quiere alejarse. Pero si hay pocos electrones no se pueden alejar con mucha fuerza. Entonces las especies que han perdido electrones, como son los cationes, van a ser más pequeñas. Observa acá, un sodio que no ha perdido nada tiene un radio de 186 picómetros. En cambio, un sodio que ya perdió un electrón, por eso se carga positivamente, recuerda, está al revés, que ya perdió un electrón, pues tan solo tiene un radio de 95 picómetros. Entonces, si pierde electrones, se hace más pequeño. Se hace más pequeño. En el caso de los iones que están cargados de forma negativa, los aniones, son más grandes. Como tienen mayor cantidad de electrones, estos tienen una mayor fuerza a alejarse. Además que el volumen de su nube electrónica aumenta. Tienden a alejarse. Entonces, en caso de los aniones, estos aniones serán más grandes que sus átomos neutros, respectivamente. En el caso que tengas especies isoelectrónicas, donde el número de electrones sea exactamente el mismo, nos vamos a guiar por la carga nuclear. Antes, una pequeña demostración, el flúor cargado sin carga, 64, pero cuando gana un electrón, como tiene más fuerza para alejarse, 136 picómetros. Ahora, retomando la idea que te decía, en especies isoelectrónicas, los radios iónicos disminuyen al aumentar la carga nuclear. Recuerda, si es más, en realidad ha perdido, menos, son 10 electrones. Acá el neón no ha perdido ni ganado, por lo tanto 10 electrones. El flúor tiene menos 1, al revés, más 1, ha ganado, tiene 10 electrones. 8 menos 2, ya sabes que en realidad no ha perdido, ha ganado. 10. Los 4 elementos tienen 10 electrones, entonces ¿quién tiene el radio más pequeño? El que tenga el mayor número atómico. ¿Por qué? Repito, el núcleo atómico trata de jalar a los electrones, por ende lo va a hacer más pequeño. Tiene 11 protones que están tratando de jalar a 10 electrones. En el neón están igualados, en el flúor es 9 contra 10 y en el oxígeno es 8 contra 10. Entonces el oxígeno va a ser más grande. Repito, a mayor carga nuclear, acá está la carga nuclear, menor será su radio. 3. Energía o potencial de ionización, símbolo EI o PI. La energía o potencial de ionización es la primera energía de ionización que se requiere para extraer, es la energía que se requiere para extraer un electrón a un átomo en estado gaseoso, para transformarlo en un ion, específicamente en un catión. Entonces, es la mínima cantidad de energía que yo requiero para robar un electrón, ¿de acuerdo? Quiero que lo pongas de la siguiente forma. Es la cantidad de energía que utilizarías, por ejemplo, para robarle a alguien. Si quieres robarle a una persona pequeñita, de 1 metro, ¿de acuerdo? Y delgadito, todo flaquito, pues requerirás poca energía de ionización. En cambio, si quieres robarle a una persona grande, musculosa, todo armado, todo enchapado, vas a requerir una gran energía de ionización. Por ejemplo, el sodio, para robarle un electrón, requiere aproximadamente casi 500 kilojoules por mol de energía para robarle un electrón. Un contrincante digno. La primera vez que uno suele pelear, cuando suele pelear la primera vez, no lo hace bien. Incluso hasta puede ser que te hayan pegado la primera vez que trataste de pelear. Pero la segunda vez, al igual que el estudiar, el montar bicicleta o el aprender un deporte, lo hiciste mejor. Cada vez es más difícil quitarte un electrón. Por ejemplo, acá tienes un GIF de la primera pelea entre Rocky Balboa y su rival Apollo Creed. En Rocky 1, sé que ustedes no lo han visto porque son muy jóvenes. En Rocky 1, Rocky pierde la pelea. Apolo le quitó un electrón a la fuerza. Ahí están los 500 kilojoules. Supongamos de que Rocky es el sodio. Apolo es el elemento que le está queriendo robar electrones. Vemos que le da una paliza. ¿Está gastando cuánto Apolo? En el supuesto ejemplo que te estoy poniendo, está gastando 500 kilojoules en quitarle un electrón. Pero sucede que en Rocky 2, Rocky pide la revancha a Apolo. Y en esta, Rocky gana. Lo mismo sucede con los átomos. Si tú le quieres robar un segundo electrón a un átomo, vas a necesitar mayor cantidad de energía.
Así, por ejemplo, tienes acá el sodio, recuerda que en estado gaseoso, al sodio en estado gaseoso, ya perdió un electrón, por eso está con +1, y quieres robarle un segundo electrón. Observa la energía. Ahora requerirías 4500 kilojoules, 9 veces más energía. Entonces los átomos se parecen medio a los Saiyajin. La primera vez puede ser que les ganes, pero la segunda volverán más fuertes. Volverán más fuertes. Entonces es más fácil robar un electrón que robar un segundo electrón al mismo átomo. ¿Cómo aumenta la energía de ionización? En un periodo aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que el elemento más difícil para robar un electrón están de este lado. El helio es muy difícil de robarle un electrón, el flúor muy difícil de robarle un electrón. Requiere mucha energía para robarle un electrón. Imagínate cuánto que requeriríamos para robarle dos. Imposible prácticamente. Los elementos más fáciles de robar se encuentran en la esquina inferior. Nuevamente es el francio. Francio es el elemento más fácil de robarle un electrón. Casi se requiere muy poca energía. Casi nada. Prácticamente lo está regalando. Recuerda que estos elementos de acá abajo, están incluidos en el grupo 3B, en esta zona de acá. En esta zona de acá. Muy bien, entonces vemos que esto funciona al revés que el radio, mientras que en el radio, repito, es más grande acá abajo, la energía de ionización es mayor en el lado opuesto. En el lado opuesto. Observen la energía para robarle un solo electrón al helio, requieres casi 2400 kilojoules. Esos son 5 veces más de lo que requerirías para robarle al francio, solo para robarle un electrón. Si multiplicas por 9, se hace inalcanzable. Estamos hablando de casi 27.000 kilojoules, 26.000 kilojoules de energía. Si quieres volver a robarle al helio un segundo electrón, se vuelve demasiado poderoso muy rápido. Afinidad electrónica. Es el cambio de energía cuando un átomo pasa de neutro a ion, siempre en estado gaseoso. Siempre nos vamos a referir a esto en estado gaseoso. Es decir, cuando gana un electrón. Observa. Hace un rato hemos visto la historia de Rocky, el que pierde ¿cuánta energía se requiere para robarle un electrón? Ahora el ganador. Una vez que gana un electrón, ¿en cuánta energía varía? ¿Cuál es el cambio de energía? Observa, él va a ganar 350 kilojoules por haber obtenido un electrón. La afinidad electrónica es el cambio de energía tras haber robado el electrón. Estamos viendo la historia de Apolo. En cambio, el berilio, por robar un electrón, ¿cuánta energía obtiene? O bueno, incluso hasta necesita. Necesita 241 kilojoules. Robando un electrón, el cloro obtiene más energía, 349. En cambio, el berilio solo obtiene 241 kilojoules. A ver, para que me entiendas. El cloro vendría a ser como Goku. Tras ganar un electrón, su variación de energía es abismal. Es abismal. En cambio, Krillin, que vendría a representar acá el berilio, cuando gana un electrón, vemos que su variación de energía es mínima, apenas si brilla. Entonces, no todos los átomos ganan la misma cantidad de energía robando la misma cantidad de electrones. Hay átomos como el cloro, que vendría a ser nuestro Goku, de acuerdo que con tan solo un electrón obtiene una enorme ganancia de energía. En cambio, hay átomos como Krillin, el berilio, que están ganando un electrón casi no ganan nada de energía. ¿Cómo aumenta esta propiedad? En el periodo de izquierda a derecha y en el grupo de abajo hacia arriba. Ahora, acá hay una anomalía. Para comenzar, los gases nobles no tienden a ganar electrones. Ellos no necesitan entrenar, no necesitan ganar electrones. Por lo tanto, los excluimos de esta parte. Nos quedamos con el grupo 7, el grupo de los halógenos, este grupo de acá. Si recordamos, en este grupo el primer elemento es el flúor y el segundo elemento es el cloro. Siguiendo nuestra regla, en teoría, el que presenta la mayor afinidad electrónica debería ser el flúor, pero no lo es. Es una pequeña anomalía que tiene nuestra tabla periódica. El que tiene la mayor energía de ionización, la mayor afinidad electrónica, es el cloro. Recuerda, el cloro es nuestro Goku. Es nuestro Goku.
electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer un electrón. Estamos hablando de atraer, estamos hablando de elementos atractivos. La electronegatividad entonces se define como el nivel de atracción. Ahora, para definir quién es más atractivo, depende con quién te comparen. Por ejemplo, si te comparan con Nicolás, de las novelas de América Televisión, pues obviamente serías el menos atractivo. Pero qué sé yo, si te comparan con un sapo, serías muy atractivo. Entonces el valor de la electronegatividad va a depender de con quién te compares, con quién comparemos a los elementos. Mientras mayor sea la electronegatividad, más atractivo será, por lo tanto puede atraer más electrones. La escala de electronegatividad fue establecida por Linus Pauling. Linus Pauling, un científico de muy buen humor, bastante jocoso, ¿de acuerdo? Estableció valores para esta electronegatividad. Valores que van desde el 0,7 del flúor, el francio, hasta el más atractivo, el flúor. Entonces la propiedad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Nuevamente la propiedad aumenta arriba. La propiedad aumenta arriba. La única propiedad que hemos visto por el momento que aumenta hacia abajo es el radio atómico, la primera. El resto de propiedades que hemos visto aumentan hacia arriba. Entonces el elemento más atractivo de la tabla periódica es el flúor. Y el elemento más feo, el sapo de la tabla periódica, vendría a ser el francio. Dos propiedades más y terminamos. El carácter metálico llamado electropositividad. Un momento, profesor. Hace un momento no hemos visto la electronegatividad, que era la capacidad de atraer electrones. Sí, pues la electropositividad es todo lo contrario. Podemos decir que son los elementos más feos y tienen la capacidad de perder electrones. Si es lo contrario a la electronegatividad, pues tiene que ir en el sentido contrario. Aumenta hacia abajo, igual que el radio. En el carácter metálico, en el carácter no metálico, 7, el carácter no metálico, es la capacidad de ganar electrones. Básicamente es lo mismo que la electronegatividad, por ende aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces, en resumidas cuentas, hacia abajo van a aumentar el radio atómico, van a aumentar el carácter metálico, que se llama electropositividad, y arriba van a aumentar todos los demás: afinidad electrónica, energía de ionización, electronegatividad y el carácter no metálico. Entonces hacia abajo solo tienes dos y hacia arriba tienes el resto. Tomando en cuenta eso, podemos empezar a resolver los ejercicios. ¿Qué proposición es correcta respecto a la variación de propiedades en la tabla periódica? El radio atómico aumenta de izquierda a derecha en los elementos A. Bueno, eso de elementos A estaba de más. Grafiquemos una tabla periódica. La graficamos así. Muy bien, muy bien, muy bien. Al último salió algo chueco. Pero bueno, sirve. Recordemos que hacia abajo, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, aumentaba el radio atómico. Solo habían dos, ¿no? El radio y el carácter metálico. Entonces, cuando nos dice el radio atómico aumenta de izquierda a derecha en los elementos A, eso es verdadero. Eso es verdadero. La electroafinidad aumenta de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo el único que aumentaba era el radio atómico. Por lo tanto, esta es falsa. La energía de ionización disminuye de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. A ver, vamos a cambiar de color. De derecha
a izquierda. Muy bien, de derecha a izquierda disminuye de derecha a izquierda. De derecha a izquierda no, es al contrario, aumenta, ¿no? Así este lado recuerda que aumentaban todos. Por lo tanto, esta premisa es falsa. El volumen atómico disminuye de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo aumenta el radio atómico, el único que aumentaba. Si aumenta el radio atómico, por matemática, tiene que aumentar el volumen atómico, ya que si tengo el radio, puedo hallar el volumen de una esfera, ¿no? Puedo hallar el volumen de una esfera, de una esfera, lo correcto. Entonces esta sería falsa porque dice que disminuye, no, y en realidad aumenta, de arriba hacia abajo aumenta el radio, por lo tanto aumenta el volumen. La energía de ionización disminuye de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Falso, de abajo hacia arriba, la energía de ionización aumenta. Falso. Entonces, respuesta la A. Respuesta la A. 5. De las siguientes afirmaciones respecto a los metales alcalinos, determina la alternativa falsa. Conforme aumente el Z en los alcalinos, muy bien, primero veamos conforme a qué aumenta el Z. El Z es el número atómico. El número atómico en los alcalinos, vamos a colorear los alcalinos. Vamos a buscar otro color, otra vez recurrimos al negrito. Muy bien, los alcalinos son estos elementos de acá. Los elementos del grupo 1A. En los elementos del grupo 1A y en toda la tabla periódica el número atómico aumenta de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, hidrógeno 1, litio 3 y así sucesivamente. Aumenta de arriba hacia abajo. Entonces, conforme aumentan el Z en los alcalinos, o sea, de arriba hacia abajo, recuerda, de arriba hacia abajo, aumenta el volumen atómico, de arriba hacia abajo aumenta el radio, y si aumenta el radio, aumenta el volumen atómico, verdadero. Los electrones están sujetos con menor fuerza, de arriba hacia abajo aumenta el número atómico, de hecho, aumenta el número atómico, aumenta el radio también. Si aumenta el radio, de acuerdo, es porque los electrones están sujetados con menor fuerza. Vamos a continuar con el análisis. Los átomos son cada vez más reactivos. Eso es correcto. Bueno, de arriba hacia abajo sucede que en los grupos de los alcalinos tienden a reaccionar con el agua. No te había explicado esto, pero esa propiedad de reaccionar con el agua aumenta de arriba hacia abajo. De hecho, va creando cada vez explosiones más grandes. Hay un video en YouTube, te voy a dejar el enlace para que puedas ver cómo explotan estos elementos. Y verás que esa explosión aumenta. Disminuye el potencial de ionización. Muy bien, el potencial de ionización aumenta de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo disminuye, eso es verdadero. Aumenta la electronegatividad, esa es. De arriba hacia abajo aumenta la electronegatividad, esa es recontra falsa. Muy bien, respuesta la E. Respuesta la E. La B, por si acaso, también era falsa, no le he marcado acá. La B, los electrones están sujetos con menor fuerza. Bueno, esa es, perdón, los está menor con su menor, esa es verdadera. Perdonen, esta es verdadera. ¿Cómo sabemos que están sujetos con menor fuerza? Porque el radio atómico es más grande. El radio atómico es más grande. Ejercicio 6. ¿Qué proposición no caracteriza al flúor? Nuevamente, vamos con el flúor. Es el elemento que se encuentra acá arriba. Lo estoy coloreando en este momento. Es el elemento que se encuentra casi en el extremo derecho de la tabla. Muy bien, respecto al flúor. Sus reacciones son violentas y explosivas. De hecho, sí, el flúor se parece bastante a los elementos del grupo 1A. Son bastante violentos. Verdadero. Pertenece al grupo 7A de la tabla periódica. Verdadero. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Sí, efectivamente pertenece al 7A. Y recuerda que los gases nobles son el 8A. Es un halógeno verdadero. Los elementos del grupo 7 se llamaban halógenos, tema anterior. Su electronegatividad es menor que la del oxígeno.
la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Recuerden que el más atractivo de toda la tabla periódica era el flúor, por lo tanto esta es falsa. ¿Es el elemento de mayor carácter no metálico? Bueno, esa es verdadera porque el carácter no metálico también aumenta hacia arriba. Por lo tanto, respuesta la D. La 7 no la vamos a hacer, no han salido las alternativas. Vamos con la 10. Analizando la variación de las propiedades periódicas de electronegatividad y radioatómico, responda cuál es el elemento más electronegativo y el de mayor volumen. El más electronegativo, justo lo hemos hecho en el ejercicio anterior, era el flúor. Muy bien, vemos que acá hay 3 respuestas posibles. Y el del mayor volumen, el más gordito, es el que se encontraba acá abajo. Dicho sea de paso, también es el más feíto. ¿Cómo se llamaba este elemento que se encontraba acá abajo? Pues acá abajo, el más feo, el más gordo y el más grande de toda la tabla periódica se denomina francio. Se denomina francio. El que tiene el mayor radio. Si tiene el mayor radio, por matemáticas, por ende, debe tener el mayor volumen. Respuesta, la C. El radio atómico disminuye de izquierda a derecha a lo largo de un periodo. ¿Por qué? De izquierda a derecha, sí, corroboramos que es correcto. ¿Por qué? La carga nuclear efectiva disminuye uniformemente. B. Aumenta la repulsión entre los electrones. C. Al aumentar los electrones, el tamaño del átomo aumenta. Nos dice disminuye. La atracción nuclear efectiva aumenta uniformemente. Disminuye la repulsión entre los electrones. De izquierda a derecha. A ver, vamos a tomar otro colorcito. Que sea el morado. De izquierda a derecha. En este sentido. ¿Por qué disminuye? Bueno, ya te hablé que el tema del por qué disminuye o aumenta el radio atómico siempre va a ser por un tema de la carga nuclear, la cantidad de protones. La cantidad de protones son los que van a gobernar sobre la atracción de los electrones. Entonces podemos decir que la atracción nuclear efectiva aumenta uniformemente, por eso es que disminuye. ¿Cuál no es una propiedad periódica? Recontra sencillo, esta sí la hemos estudiado, esta también, la única que no hemos estudiado, la D. Acá una tabla periódica para que nos guiemos, pero ya no fue necesaria. Muy bien. De acá sale tu tarea. Muy bien, tendrás que resolver la 16, la 20, la 21 y la 17. Muy bien, jóvenes. Espero que la clase sea de tu agrado. Trataremos de mejorar en las siguientes ocasiones. Nos vemos. Chao, chao.